Ahí damos inicio, vamos a dar comienzo a nuestra plática con relación a la Trinidad. ¿Cuánto tiempo quiere que use yo para luego hablar usted? No sé, el tiempo que a usted le parezca, yo quería 4 minutos tentativamente, Cuatro pero era una minutos, propuesta. si gusta 4 minutos, usted me marca cuando se acabe. Sí, yo le levanto así la mano, por Sí, decir. y ya Aquí usted. tengo cronómetro. Sí, Ahí está el cronómetro. muy bien. Pues estamos platicando con el señor Jesús Hernández Roldán de la Iglesia Católica de Puebla, donde está él trabajando en la Universidad Católica de Puebla. Y deseamos hablar este día acerca de la Trinidad. Él le llama Santísima Trinidad. Yo le he comentado en nuestras pláticas que no encuentro en la Biblia el término o la palabra Trinidad, que para mí, desde el momento que ninguno de los santos hombres de Dios que hablaron y quedó escrito lo que ellos hablaron, utilizó ese término para referirse a Dios, ni Abraham en el tiempo antiguo, ni David en la época de los Salmos, ni el Señor Jesucristo, nunca, pero nunca mencionó la palabra Trinidad. Luego viene el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y lo mismo, hasta el Apocalipsis, no encuentra uno en ese tiempo el término o la palabra Trinidad. Mi pensamiento es, si ellos no necesitaron ese término, esa palabra, ¿por qué vamos nosotros a dejarnos llevar por una tradición que ya es del siglo IV en adelante, que es donde los grandes filósofos de la época quisieron entender lo que el Espíritu de Dios da a entender claramente en los escritos y en las palabras de Cristo? Considero esto una grande falta, querer darle a Dios un nombre que no es el nombre apropiado, porque hablando de mi Señor Jesucristo, Él tiene un nombre sobre todo nombre que se puede mencionarse, nombrarse, al grado de que si buscamos en los directorios telefónicos alguna persona con el nombre de Jesucristo, no lo encontramos, porque es un nombre que aún en los países que no son cristianos lo han respetado, y por una causa u otra no se encuentra ningún Jesucristo Pérez o Jesucristo X, no lo hay. Ese nombre está reservado para el Hijo de Dios sobre todas las cosas. En cambio, el nombre Trinidad, pues es un nombre común. Hay personas llamadas Trinidad, tanto hombres como mujeres. Hay negocios llamados Trinidad. Hasta en Puebla me tocó ver pues algún centro de alcoholismo llamados una cantina con el nombre de la Trinidad por allí en el estado de Puebla. Y así hemos visto en muchos lugares, países o lugares, Trinidad Tobago, y encontramos que el nombre Trinidad es común. Entonces, antes de entrar a los conceptos de qué dicen que quiere decir la palabra Trinidad, es por qué usar una palabra que no es bíblica, que vino años después de Cristo y que ninguno de los santos la necesitó para comunicarse con Dios o para hablar con alguien de las personas, para predicar a esa Trinidad y llamarle Santísima. Cuando la Escritura nos dice de Dios, varón de guerra, ya acá en un término femenino, hablar de Dios, pues no veo la razón, la causa, el motivo de necesitar eso. Lo único sería para sostener una tradición. Adelante, Jesús. Bueno, yo quisiera comentar primero con respecto a la palabra. Yo creo que lo importante en el asunto de la Trinidad es el significado.
El nombre, por supuesto, no está en la Biblia, el concepto es el que está en la Biblia, lo mismo que habíamos visto con palabras formales como Eucaristía, bautismo, que bautismo es una palabra griega, supongo que nuestro Señor, como le comenté alguna vez, usó el término arameo equivalente a bautismo, pero bueno, yo me voy a una pregunta sencilla, que ahorita seguramente vamos a contestar. El concepto de Trinidad, que es un solo Dios en tres personas distintas, que Dios Padre, Dios Hijo, que sería Jesucristo, y Dios Espíritu Santo, o sea que las tres personas forman un solo Dios, ese concepto es el que después se le llama Trinidad. Más allá de si, bueno, el nombre Trinidad sí es bastante común, también aquí en México el nombre Jesús es muy común, aquí está un servidor que lo puede atestiguar, ¿verdad? Pero Cierto, no el Jesucristo. nombre Jesucristo como nombre propio, seguramente alguien lo ha de haber usado como emblema, como grito de guerra. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Santo, no sé, yo creo que como nombre que se refiere a un personaje, en este caso a nosotros lo que lo consideramos como el Redentor, el Salvador, bueno, yo creo que también se ha usado en diferente contexto que el nombre Trinidad. Desde luego, yo me acuerdo que había un barco llamado La Trinidad, un barco histórico, pero bueno. Entonces, mi pregunta es, si está el concepto de la Trinidad, ¿podemos utilizar ya una palabra, digamos, para sustentar o para darle un nombre a este concepto? Igual, la Eucaristía, yo digo, bueno, Jesucristo no dijo, esto que estoy haciendo es la Eucaristía. Lo que llamamos Eucaristía es lo que hizo Jesucristo en la última cena, de partir el pan, de dar a beber el vino. Ese concepto es al que nosotros le asignamos la palabra Eucaristía. Verdaderamente sería un tema que es muy interesante. No vengo tan preparado para el tema de saber desde qué siglo, en qué fecha, en qué momento empieza a aparecer este concepto de Trinidad y a enseñarse a los primeros cristianos. Estoy consciente de que la palabra Trinidad surge después. O sea, verdaderamente eso hay que admitirlo desde un principio. La palabra Trinidad, separada del concepto, hay que distinguirla, ¿no? ¿El concepto es anterior o no? Tengo he leído algunos pasajes, no lo recuerdo ahorita bien, de citas de padres de la iglesia, de los antiguos, que empiezan a usar y a explicar el concepto de la Trinidad, sobre todo porque muy pronto se planteó una cuestión fundamental. ¿Es Jesucristo Dios? Si Jesucristo es Dios, entonces ¿qué relación hay entre Él y el Padre? Porque evidentemente el Padre desde luego es Dios. Y el Espíritu Santo, el Paráclito, como le llaman, ¿qué relación tiene con ambos? Después podemos pasar, si usted gusta, a algunos versículos. Jesús, le doy ya la palabra, ya estoy por terminar. No, nada más le quería pedir que hablara un poco más despacio, si no la grabación no se va a poder entender. Un poco más lento. Sí. Ya voy a acabar, ya está acabando el tiempo. Sí. Nada más le quería hacer una pregunta, ya para después yo explicar mi postura. Para usted, ¿Jesucristo es Dios o qué es? ¿Y el Espíritu Santo es Dios o qué es? Ya después de eso, si gusta, yo explico mi postura desde otro ángulo. Ya le cedo la palabra. Bueno, le agradezco y comento sus propias palabras, que esto vino después, no es bíblico. Y sigue mi pregunta, ¿por qué es necesario usar una palabra que en los miles de años, desde que inicia el tema con Abraham, más antes, por qué nunca necesitaron llamarle a Dios de esa manera? ¿Y por qué es hasta el siglo IV cuando empieza a mencionarse? Y usted sabe, y quiero que me dé la fecha del dogma, cuando ya lo hicieron dogma en la Iglesia Católica, y que como todo, no es hecho por Cristo, no es hecho por el apóstol Pablo, sino años después, para imponer una idea distinta, entra eso. Antes de contestarle si Jesucristo es Dios o no, usted dijo una palabra, Dios Hijo. Quiero que me dé el verso bíblico donde le llama no Hijo de Dios, sino Dios Hijo. Porque hay de nosotros
si le añadimos o si le quitamos al texto escrito de la palabra del Señor. Y ese texto no lo he podido encontrar yo donde diga Dios Hijo. He visto muchas veces el término Hijo de Dios y ese lo acepto, pero la palabra Dios pequeño o Dios Hijo, no lo voy a aceptar mientras no me dé usted un verso escrito donde lo diga. Adelante, Jesús. Correcto. De hecho, sobre algo de tiempo lo tengo yo en cuenta también para hacer más breve mi intervención. Más pausa. Es que se entrecorta. Bueno, primero quiero comentar primero que si bien ya admití, por supuesto que la palabra Trinidad no es bíblica, del mismo modo el concepto de Trinidad sí es bíblico. O sea, separar la palabra del concepto. Ahorita vamos a los versículos. Mire, el asunto con las palabras, yo no les doy tanta importancia, porque mire, las palabras varían drásticamente según sea el idioma. La palabra Dios no es bíblica. El bíblico es Yahweh o Adonai o algún término del idioma arameo o griego, que fue los idiomas en los que se escribieron. Biblia, por ejemplo, yo no encuentro Biblia como ni siquiera como un concepto, ya que la Biblia no dice, bueno, la Biblia soy un libro que se conforma de una sección de 66 para algunos, 73 para otros. En fin, hay muchos conceptos que no están en la Biblia y que admitimos usted y yo. Pero ahora, de acuerdo, a ver, Dios Hijo es igualmente un concepto. La Biblia no dice que Cristo es Dios Hijo, dice algo más fuerte aún y lo vamos a ver. Yo ahorita le voy a plantear por lo menos 2 versículos. Que Cristo tiene atributos propios de Dios, que Cristo por lo tanto es Dios, que Cristo no es hombre sino Dios, y que si el Padre es Dios y Cristo es Dios, y ya hablaremos después del Espíritu Santo, estamos hablando de un Dios que tiene 2 personas, el Padre y el Hijo. Le pongo aquí un par de versículos, ahorita los comentamos. Mire, Isaías 43:11, hablando de Yahvé, dice, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay Salvador. Y en Mateo 1:21 está hablándole el ángel a María, dice, el ángel a José, dice, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, Yahvé es el único Salvador, que Cristo es el que salva al pueblo de sus pecados. Paso con usted porque participó usted menos de los 4 minutos. Adelante, perdón. Sí, Jesús, disculpa la insistencia. La palabra que tú mencionas, Biblia, y dices que no está en la Biblia, es desconocer las Escrituras. En 1 de Timoteo 4 le llama Biblos. En Timoteo la está llamando Biblos, cuando dice que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Es capítulo 3, pero ahí está diciendo la palabra Biblos. Pero la palabra Trinidad, pues ni en chino, en ningún idioma se puede encontrar. Es un invento y estoy insistiendo que si empezamos mal con usar palabras inventadas, Dios, su palabra en hebreo es Elohim, esa es la palabra que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero volvemos a decir, son palabras que podemos encontrar en otro idioma. Pero la palabra Trinidad no existe idioma en la Biblia, traducción de la Biblia, en donde se puede encontrar. Una vez que he dicho esto, paso adelante a lo de Dios Hijo. Volvemos otra vez a la misma. Jesús, que dice usted, sé que no está en la Biblia, sé que eso no es un concepto. Bueno, pero el concepto de la Biblia es Hijo de Dios. Son 2 cosas completamente distintas. Hijo de Dios, porque así lo menciona la Escritura, a Jesucristo como el Hijo de Dios, a decir que es el Dios Hijo. Ahora usted ya me está sacando 2 dioses.
dos personas que son Dios. Y ya me está diciendo en una cosa que quiero preguntarle, que Yahvé o Jehová, que ese que está ahí en Isaías, es Jesucristo. Ahí ya estamos con problemas, ¿verdad? Porque quiero que usted me diga si ese es el Padre o si ese es su Dios Hijo, que usted dice, el que está en Isaías. Y si su Dios Hijo es otro, entonces, ¿cómo es que allá dice que nada más hay uno que salva? Y ese es Dios y para mí el Padre. Adelante, Jesús. Ok, otra vez hago una intervención más breve para ser justo, ¿no?, con el tiempo. Sí. Bueno, primero, a ver, si usted me dice que el mencionado en Isaías es Jesucristo, ¿eso es lo que me dice? No, que ahí está hablando del Padre y usted lo juntó diciendo que era Jesucristo. Al dar el texto del Nuevo Testamento, usted dijo que el Salvador es Jesucristo y el único Salvador allá dice que es Yahvé. Entonces, Jesucristo no es Salvador. Sí, Jesucristo es el Salvador, pero si no Yahvé porque es el único Salvador, pero no porque es Salvador, entonces estamos encontrando que Jesucristo comparte con Yahvé una característica idéntica. No. Y bueno, es más, a ver, le voy a mencionar otro texto también para meterle más interés a esto. Hay un texto en Apocalipsis 1:8 donde se dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Ese título, ¿a quién se refiere? ¿A Cristo o a Yahvé? Ya le cedo la palabra. Sí, regresando a lo que estábamos hablando para no dejar cosas a medias, usted al mencionar que Jesús es el Salvador y a la vez que Yahvé es el Salvador, me está poniendo dos. Yo no. Yo le digo que en Jesucristo estaba el Dios Todopoderoso habitando en él, que es el Salvador. El Salvador es Dios. Vino a salvar al pueblo de sus pecados y utilizó a su Hijo amado Jesucristo, nacido de una mujer, para que Él pudiera salvarnos. Sus características de Jesucristo y de Dios son distintas. Dios es espíritu, Jesucristo, hombre de carne y hueso. Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Jesucristo dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios no puede ser tentado y Jesucristo fue tentado, mas sin pecado. Dios sabe todas las cosas y Jesucristo dice que no sabe cuándo es el día de su venida. Ni los ángeles, ni el Hijo, nadie conoce más que el Padre en su sola potestad. Entonces, viendo todas estas características, nos estamos complicando. Yo sigo diciendo hay un solo Dios. Isaías le llama que es nuestro Salvador. No vino Él a hacerse un hombre en carne, envió a su Hijo amado unigénito para que Él fuera el que nos redimiera con su muerte. Dios no puede morir. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. El pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán y la salvación entró por un hombre llamado Jesucristo, de acuerdo a Romanos 5. Entonces, el querer usar ese texto sería entonces ser unitario, decir que Jesucristo es el Dios que creó los cielos y la tierra, que está desde el principio y es el único Dios. Entonces ya usted negaría, usted solo, la Trinidad. Yo no soy unitario, yo creo que hay un Dios llamado Jehová, Yahvé, no necesita nombre porque lo único que quiere decir Yahvé es yo soy el que soy, y un Hijo de Dios engendrado en María, que vivió como hombre en la tierra y a los 33 años fue muerto, ascendió a los cielos y está sentado no en el lugar de Dios, a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí está Jesucristo esperando a que Dios lo envíe para las bodas del Cordero. Adelante, Jesús. ¿Cómo? Yo voy a plantear dos cuestiones sobre lo que usted me comenta. Para empezar,
Yo sostengo que Jesucristo es el Salvador, que Dios es Salvador y que Cristo es Salvador. De hecho, varias veces la Biblia se refiere a Jesucristo como el Salvador. Ya leí el verso de Mateo 1:21, le dará el nombre de Jesús. Por cierto, en algún texto viene por ahí que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice que porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 2:11 el ángel les anuncia a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Juan 3:17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Otra cosa que usted comentaba es que Dios lo sabe todo y que Jesucristo en este caso no lo sabría todo. Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta algunos versos también muy interesantes. Por ejemplo, en Colosenses 2:3, aquí lo tengo, es un poco largo, este sí lo tengo apuntado, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en la caridad, y alcancen en toda su riqueza la perfecta inteligencia y conocimiento del misterio de Dios, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Es curioso que en un hombre común como nosotros puedan estar escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Juan 16:30 dice, hablándole a Cristo: sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. En el mismo evangelio, cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama las 3 veces, después apacienta mis ovejas, a la tercera vez Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Yo creo que si Jesús no supiera todo, en este caso, no fuera omnisciente, le diría: bueno, Pedro, espérate tantito, yo no lo sé todo, pero apacienta mis ovejas de todos modos. En fin, yo veo en Cristo la característica de omnisciente y de salvador, atributos propios de Dios. Por eso digo, bueno, entonces Cristo es Dios. Pero bueno, le cedo para ver, que me comente. La Biblia no se contradice, es muy clara y nunca se contradice. En Marcos 13, verso 33, 34, por ahí nos dice con claridad: del día y de la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre en su sola potestad. Cuando le preguntaban a Jesucristo que si restauraría el reino en esta época, dice: ¿por qué me preguntas en los tiempos que el Padre puso en su sola potestad? Yo no quiero contradecirle, pero sí le digo: Jesucristo lo sabe todo porque Dios, el Padre, se lo manifiesta. Él conocía el corazón de los hombres y Él tenía escondida la sabiduría. ¿Por qué usa la palabra escondida? Porque era en lo interno. Era Dios que estaba en Él, el que estaba, como dice en Hechos 10, desde el verso 34 en adelante, y nos dice que Dios estaba en Cristo. No que Dios era Cristo, que Dios estaba en Cristo. Dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este hecho de que diga Salvador, pues su nombre, la traducción de la palabra Jesús, que es un nombre de usted también, quiere decir Salvador. El nombre, sobre todo nombre, no es Jesús, es Jesús el Cristo, es el nombre completo. Así como había José el carpintero, Jesús el Cristo, el ungido. Ese que está ungido, Dios no puede ser ungido. Dios es espíritu y no podemos ungirlo. Sería igual que dijéramos: vamos a ungir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es espíritu y es Dios, no puede ser ungido. Él es el que unge. Y Jesucristo fue el ungido de Dios. O sea, a Él lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder, de acuerdo a Hechos 10, 34 al 36. Así es que yo veo en Cristo un personaje tan único, tan especial, sobre todas las cosas, que dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, algo que es atributo de Dios,
pero que Dios ordenó a todos los ángeles, adórenle. Es una virtud, una bendición que vino de parte de Dios. Adelante, Jesús. Bien, nada más déjame resetear el cronómetro. Ya empecé. Bien, yo, bueno, tengo aquí varias preguntas, sobre todo porque si Cristo no es Dios. Disculpa, es que tenía una llamada de teléfono. Adelante. Sí, no, cuidado. Bien, como yo comentaba, Cristo verdaderamente es especial, ¿no? Bueno, recordemos cuando calma la tempestad, o cómo ordena al viento y al agua que se calmen, y se preguntan los discípulos, ¿quién es este que hasta la naturaleza lo obedece? Me pregunto yo, ¿obedeció entonces no a Cristo, sino a Dios que moraba en él y que es el creador de la naturaleza y el dueño de ella? Es una pregunta que queda pendiente, sí. Pero sobre todo tengo una cuestión. Ya le había yo comentado el versículo, no, le comenté el de Apocalipsis, ahora le comento el de Isaías 44:6. Dice, así dice Yahvé, el rey de Israel y su redentor Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. Evidentemente, los cristianos y los católicos también somos monoteístas. Creemos que solo hay un Dios. Es lo que nos distingue de los romanos, de los griegos, egipcios, etc. Pero pues que es el primero y el último, se repite después en Apocalipsis 1:8. Dice, al ángel de la iglesia de Esmirna escribe, esto dice el primero y el último. El que estuvo muerto revivió. Bueno, el único que yo creo puede ser llamado de esta manera, el que estuvo muerto y revivió, es Cristo. Y además, por supuesto, que como creemos que Cristo era Dios hecho hombre, por supuesto que teniendo una naturaleza humana al par que la divina, podía ser ungido. Es decir, creemos que a Dios hecho hombre sí se le puede ungir. Usted comentaba que Jesús en realidad no lo sabía todo, o si lo sabía, era porque el Padre se lo hacía saber, que no era en realidad conocimiento que él tuviera, sino que el Padre se lo daba. En este caso sí tenemos un versículo bíblico para demostrar que él no tenía este conocimiento, que cuando Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, en realidad estaba equivocándose, le cedo la palabra. Nunca habrá equivocación en un apóstol. Yo lo que le estoy diciendo es que era algo recibido. Él lo dice en Mateo 28, en el verso 18, toda potestad me ha sido dada. Dios no necesita que le den una potestad porque está inherente en él, le pertenece a él. En cuanto a Cristo ser el principio y el fin, la Escritura nos dice así en Colosenses 1:15, que Él es el principio de la creación de Dios. Si Él es el principio de la creación de Dios, no es Él el creador, Él es el heredero, Él es el que va a recibir todo por herencia. Él dijo, te alabo, oh Padre Celestial, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos. Esto Él le llama a nuestro Dios, y en la Biblia muchas veces al Padre como el creador del cielo y de la tierra. Jesucristo es engendrado, y el conocimiento que Él tiene, aun cuando Él predicaba, decía, yo no puedo hablar de mi propia cuenta, en Juan 12, yo hablo lo que el Padre me ordenó que hablara. Ese Jesucristo humilde, ese Jesucristo sujeto que le dijo al Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Estamos encontrando, como dijo usted, a dos personas. Yo hallo una persona y Dios. Una persona que es Cristo y Dios que es Espíritu. No era una sola voluntad. Si fuera un solo ser, estaría próximo a la locura. Cuando un ser humano tiene varias personalidades, quiere decir que ya anda mal. Cuando platica consigo mismo, oye Carlos, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿y tú qué dices? Ya cuando me vean así en la calle, pues corro peligro de que me metan a un manicomio. Nuestro Dios no está dividido en su interior, ni tiene varias personalidades. Hay un solo Dios verdadero, poderoso, que lo sabe todo, lo conoce todo.
y su Hijo amado Jesucristo, el cual envió a salvarnos, y el Salvador a final de cuentas es Dios. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿sobre quién está el poder de Dios actuando? En Jesucristo. El poder del Dios único verdadero, el Padre de Jesucristo, el que revelaba a Él todas las cosas, el que le dio la autoridad y la potestad, es el que hacía todas esas virtudes en Cristo Jesús, porque a Él le dio toda potestad, aún de dar vida a los muertos. Adelante, Jesús. Bien, bueno, yo tengo un pequeño conflicto con lo que usted menciona. Para mí el hecho de decir que Jesucristo era el principio de la creación de Dios es muy diferente a decir, según entiendo, y corríjame antes de que siga, que Jesucristo fue lo primero creado por Dios. ¿Es eso en ese sentido? En ese sentido, por Él y para Él se hicieron todas las cosas. Dios en su mente, Él tenía a su Hijo amado por encima de todo. Si no ha sido por Él, no merecíamos nosotros. Pero Él, nuestro Dios, lo tuvo a Él en su mente como principio. Pero dice el apóstol Pedro, para ser manifestado en estos postreros días. Estaba en el plan de Dios, pero Él fue engendrado una sola vez, y eso fue en María. Él no fue engendrado en la eternidad, Él fue engendrado en María, nació como un niño, creció en edad, en sabiduría y en gracia, y llegó al tiempo en donde el hombre malvado lo mata y cumple así para que su sangre lavara nuestros pecados y fuera nuestro Salvador, pero porque Dios estaba salvándonos por medio de Él. Adelante. Ok, bueno, entonces aparece el conflicto que le comentaba. Si Cristo es el principio de la creación de Dios, pues ya empezamos a ver algunos detallitos. Primero, el primer versículo bíblico, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice nada parecido a que en el principio creó Dios al que sería el Redentor de la humanidad, puesto que no había humanidad ni pecado todavía. Pero también hay algo interesantísimo en Juan 17:5, donde Cristo, dirigiéndose al Padre, le dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Es muy curioso, ¿no? Estamos hablando de un hombre que compartía la gloria con el Padre. Entonces Jesús ya existía desde el principio, porque no podía ser engendrado miles de años después si antes ya compartía la gloria. Es aquí lo que nosotros llamamos precisamente la doble naturaleza de Cristo. Verdaderamente no es una doble personalidad, es una doble naturaleza, la humana y la divina. Como Cristo compartía con nosotros la condición humana, compartía también el temor al sufrimiento terrible que iba a ser su pasión, su muerte, y entonces por eso se dirige al Padre en su angustia, sin embargo, con el propósito divino de cumplir su misión, y su misión era salvar al mundo. Yo, por más que busco, y ya se lo había preguntado si había algún versículo bíblico sobre la omnisciencia de Cristo, también quisiera una pregunta. ¿Hay algún versículo que nos diga claramente que no es en realidad Cristo el que salva, sino Dios, y que Cristo es un mero instrumento de salvación y no el Salvador en sí? ¿Hay algo que podamos encontrar que nos oriente a ese respecto? Le cedo la palabra. Primeramente vamos a lo que nos está usted diciendo. Quiero preguntarle, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿y los ángeles no estaban ya? Sí estaban. Entonces no me diga que ese es el mero principio. Segundo, yo le digo que no lo creó allí. Lo tenía en su plan no para ser creado, sino para ser engendrado. Nacido de mujer, nos dice Gálatas 4, nacido de mujer. Ahora, si usted me dice que hay dos naturalezas, una humana, que sería el cuerpo, con su alma, porque él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, y luego adentro estaría Dios. ¿Hay varios dioses en Cristo o uno solo, que es el Padre? El que habitaba en Él dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí?
El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Si el Padre que moraba en él es el que hace las obras, el Padre es el Salvador. Así lo dice en Juan capítulo 14. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Si no me creen por mis palabras, creedme por mis obras. Entonces, yo no quisiera que dejáramos pendiente. Yo quiero oír de usted que la palabra Trinidad no tiene valor, por favor. Bien, a ver, no, yo lo que tengo que decir es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Que no tenga valor, por supuesto que lo tiene, es una palabra del idioma español que expresa un concepto que sí está en la Biblia. Del mismo modo que la palabra Eucaristía expresa un concepto que no está en la Biblia, del mismo modo, la palabra Biblia expresa un concepto, usted mencionaba biblos, bueno, pero no es Biblia, a ver, no se dice nunca, a ver, ¿has leído la Biblia que tiene, y tiene su nihilostat? No, ¿verdad? No, a ver, de que hay conceptos válidos, no bíblicos, sí, o sea, no puedo decir que la palabra Trinidad no tenga ningún valor. Puedo decir, digo, sí, el valor que yo le doy es un valor lingüístico. ¿A qué me refiero? Se lo explico. Mire, si en determinado momento le llamáramos de otra manera, pero que significara lo mismo, un solo Dios en tres personas distintas, ciertamente a mí me daría igual que se llamara Trinidad o Trinity, como le dicen en inglés, o no sé cómo le llaman en alemán o en francés. No, para mí lo importante es el concepto. La palabra tiene un valor lingüístico. Entonces, no, lo que usted me comentaba sobre si Cristo es Dios o hombre o cuándo fue engendrado, bueno, dice Cristo que Él existía antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo puede un hombre existir antes de Abraham, que vivió siglos antes de Cristo, existir primero y ser engendrado después? Y desde luego ya estamos hablando, y usted ahorita lo comentó, bueno, no era el mero principio. Eso es para que vea que de repente, bueno, podemos ahí preguntarnos cuándo empieza, si empieza, qué concepto podemos cambiar, qué palabra podemos decir. Desde luego la Biblia solo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sin decir, bueno, en el mero principio Dios creó otra cosa. Después hubo un segundo principio y ahí fueron los cielos y la tierra. Vamos a llegar a una confusión muy grande, ¿no cree? Le cedo la palabra. Bueno, la confusión la puede usted adquirir si quiere, pero no hay confusión. Todos sabemos que los ángeles ya estaban en esta situación y los vemos en los meros principios cuando Dios forma al hombre, y hasta había caído Satanás y estaba allí haciendo daños en su situación, que ya estaba rebelándose contra Dios. Pero vamos a hacer eso a un lado. Volvemos otra vez a las palabras que usted les quiere dar valor cuando son hechas por los hombres, no vinieron de Dios. La palabra que viene de Dios es palabra de Dios. Me quiere minimizar la palabra biblos, que es directamente una traducción de Biblia o Bible en los diferentes idiomas. Pero la palabra Trinity no está en la Biblia, ni en ningún idioma está en la Biblia. Tri quiere decir tres, nidad, divinidad, tres dioses, aunque usted quiera decir lo contrario. Ahorita yo quiero que no pasemos adelante. Me ha dado 3 veces un texto que no existe, que Dios es un solo Dios en 3 personas. Ese verso, así como usted lo dijo, lo quiero oír. El verso donde dice Dios son 3 personas, por favor. Ok, a ver, no. A ver, aquí hay una... Tampoco está, ¿verdad? ¿Perdón? Tampoco está Dios en 3 personas. No, a ver, yo lo que te dije fue que no hay un verso ni una sola vez en la Biblia que nos diga la palabra Trinidad. Lo dije, no hay un verso que diga Dios está en 3 personas distintas. Tampoco lo hay. Por supuesto que no, a ver, por supuesto que no. Lo que sí digo es, en la Biblia se nos enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, Cristo, y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces no necesitamos que se nos diga que está en 3 personas distintas, puesto que lo está diciendo de otra manera bastante clara para nosotros, pienso yo. A ver, le doy chance, dígame. Sí, primeramente añadir la palabra persona. Dios no es persona, Dios es espíritu. En ninguna parte de la Biblia encontrará que Dios es persona.
Segundo, cuando usted está minimizando el valor de la escritura, queriendo añadir palabras y palabras, ya ahorita añadió otra, Dios en tres personas. Y así está fundamentada esa doctrina en una filosofía de hombres que, vuelvo a insistir, le empieza en el siglo IV y más o menos por el 380 y tantos empiezan con la palabra triada y luego le dan la palabra Trinidad, pero es tres divinidades. Yo quisiera que usted nos dijera en qué fecha es el dogma de la Santísima Trinidad, por favor. A ver, el problema de la Trinidad se plantea fuertemente en el año 325 durante el Concilio de Nicea. De hecho, el objetivo más que no hacía tanta referencia al Espíritu Santo como persona de la Trinidad como a Cristo. Primero, 325, aquí es cuando se establece de manera oficial no es el una doctrina que había sido discutida de muchos modos y por muchos movimientos. En particular, en este caso se trataba de la doctrina de Arrio contra Atanasio, o San Atanasio, como lo conocemos. Satanasio, sí. También quisiera puntualizar antes de, rápidamente, que cuando usamos la palabra persona no la usamos en el sentido de ser humano hecho de carne y hueso con funciones fisiológicas y biológicas, ¿no? Lo usamos en el sentido de que se trata de tres modos distintos de ser y de presentarse de Dios. Y ya lo vemos, ¿no? Cristo, que es el Salvador, el Padre que lo envía, el Espíritu Santo, que es el Paráclito. Y yo creo, que está perfectamente contenido en la Escritura, ambos, que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. Que hay un solo Dios, por lo tanto, ellos tres son ese Dios. No hay muchos dioses, no hay tres dioses. Nada más para terminar, le planteo un último versículo sobre este punto. Tengo otros, ahorita los comentaremos ya a tiempo porque ya estamos cerca de la hora. Pero cuando Tomás niega a Cristo, no cuando lo niega, cuando dice, no, yo no creo que haya resucitado si no meto la mano en su llaga, en su costado, ¿no? Cuando Cristo aparece de nuevo ante él y le da chance de meter la mano, Tomás queda estupefacto y su exclamación es, Señor mío y Dios mío. ¿Qué entendemos nosotros? Esta es una pregunta que tengo aparte de lo que ya le comenté. Adelante. Muy sencillo. En Cristo no habitaba la plenitud de nuestro Dios y habita hasta el día de hoy la plenitud de Dios. Sí, entonces, ¿estaba viendo Tomás a Jesucristo solamente? No, estaba viendo al Dios que estaba en él. Tanto tiempo ha Felipe que estoy con vosotros y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No que él era Dios, no que él era el Padre, sino que al ver a Jesucristo, él es la imagen visible de un Dios que es invisible. Nadie ha visto jamás a Dios. En cambio a Jesucristo sí lo pudimos ver porque él era la imagen del Dios verdadero. El reflejo de su gloria nos lo dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, el resplandor de su gloria. No era él la gloria de Dios, era el resplandor de la gloria de Dios. Gloria que después se la da a sus apóstoles. La gloria que me diste, yo se las he dado. Nada más para aclarar lo de Juan, donde usted dice que glorifícame con aquella gloria que tuve, es una gloria haber estado en el plan de Dios desde el principio. Es una gloria que Dios pensó en él para crear todas las cosas. Como un hombre que construye una casa por su hijo, todavía no lo tiene, pero él sabe que va a tener un hijo y para su hijo y por causa de su hijo hace todas las cosas. Así Dios, que él sí sabe lo que va a suceder, por su hijo y para su hijo planeó para que en los postreros días viniera ese redentor de parte de Dios y él con la potestad de Dios y con la inteligencia de Dios nos salvara de nuestros pecados y nos enseñara el camino a la vida eterna. Adelante, Jesús. Bien, muy interesante, desde luego. Yo creo que el principal punto cuando se estudia la Trinidad es ¿no? Si Cristo es Dios o no. Yo tengo dos versículos también que aclaran sobre esto, que lo manifiestan.
sobre Cristo como Dios. Usted lo mencionó ya, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Más adelante dice, no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero por ejemplo, el versículo los primeros versículos del Evangelio de Juan, a mí me impactan mucho. Amén. En el principio existía la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, dice. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Pero también un versículo, yo creo que este sí ya es, de plano dice uno, bueno, aquí no puede significar otra cosa, ¿no? El versículo de Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Yo creo que esto ya, más las características de Cristo como Salvador, que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia, a mí no me dejan otra alternativa, del mismo modo que yo no encuentro en ningún momento algo parecido a Cristo. Solo es hombre y como todos los hombres, digo, no tiene las características de un hombre y sí tiene las características de un Dios, el primero y el último que murió y revivió. Adelante. Pues primeramente usted me está dando la razón en decir que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y esa palabra fue la que hizo todas las cosas. Tenemos que aceptar que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Si esa palabra o ese logos o ese verbo decimos que es Jesucristo, mataron al logos, mataron a la palabra, resucitó la palabra, o la palabra estaba en Cristo y Él, por eso dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, porque Él vivió la palabra de tal manera que Él era la palabra viva. No necesitábamos ir ni siquiera al libro del Evangelio, con solo ver a Cristo estábamos viendo la palabra de Dios en Él, porque Él la cumplió al 100%. Pero cuando Él muere, no vamos a decir que se llevó la palabra o que la palabra era Él y está sentada a la diestra de Dios. La palabra sigue aquí, el verbo sigue actuando entre nosotros y ese verbo es el que debe de habitar en nosotros de tal manera que nosotros también seamos dignos portadores de esa palabra para que el que nos vea ve esa palabra. Lo de Juan 10:30, donde dice el Padre y yo una cosa somos, que usted está entendiendo pues raramente, porque el Padre y yo una cosa somos y somos tres, pero bueno, allí dice una cosa somos. Y si vemos en Juan 17 con relación a eso mismo, dice, Padre, que ellos sean uno con nosotros, así como nosotros somos uno, que sean perfectos en la unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ese deseo de que los apóstoles fueran uno con Él, ¿quiere decir que también los apóstoles fueron Dios? Claro que no. Uno en el propósito, uno en el amor, uno en el llevar la salvación. También los apóstoles llevaron salvación, porque así los mandó el Señor, porque Cristo habita en el corazón del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces en Cristo estaba el Salvador, que es Dios, y Cristo estaba en Pablo. Pablo también llevaba la palabra de salvación. Te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, no es que hay muchos salvadores, hay uno solo que es Dios, que se manifestó en su Hijo amado Jesucristo. Y en el propósito fueron uno y el mismo. No hay tres personas, hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. María no puede ser la madre de ese Dios, sino que María es la madre del Hijo de Dios. Y esa madre del Hijo de Dios decía aquí la sierva del Señor. Entonces, quedamos claros en una cosa. Oye Israel, dijo Cristo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, nuestro, también de Él. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, cuando Él se despide de María. Entonces, por favor, aceptemos que Cristo tenía sobre Él un Dios, que en 1 Corintios 11, verso 3, dice que Dios es la cabeza de Cristo. No que Cristo es Dios, que Dios es la cabeza de Cristo. Adelante, Jesús. Bien, verdaderamente no lo puedo aceptar como se lo plantea. Aunque sea bíblico. Me dice que, perdón,
Todo lo que no es bíblico lo aceptas, Jesús, y lo que es bíblico lo rechazas. Está triste. Bueno, eso estamos precisamente discutiendo. De verdad, yo sostengo que es bíblico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y que acepto lo bíblico. De hecho, precisamente acepto las cosas porque son bíblicas. No acepto lo no bíblico, ¿verdad? Hay muchas cosas no bíblicas. La palabra Trinidad, que no es bíblica. En fin, pero permítanme, Sí. es que voy a comentarle algo. Me comentaba usted sobre los versículos del Evangelio, los primeros versículos del Evangelio de Juan. La palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Para mí es muy claro, la palabra que era Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Se convirtió. Usted me lo cambia porque no, sino que la palabra estaba en Cristo tan intensamente o de tal manera que era como si fuera Dios. Yo creo que eso ya es cambiar las cosas, ¿no? Primero de una manera. Pero hay otra cosa interesante. Yo creo que, ¿cómo es? A ver, usted que antes de que el mundo fuera, antes del principio del mundo, existía él. O sea, existía un hombre antes y compartía la gloria con Dios. Eso es lo que dice, la gloria que tenía yo a tu lado antes del principio del mundo. Existía y compartía la gloria con el Padre antes de que el mundo fuera. O sea, estamos hablando de un hombre, pues, un hombre Dios, realmente, ¿no? Pero en segundo lugar, sobre lo de que María no sería madre de Dios, bueno, entraríamos en otro tema bastante. María es un tema muy complejo, hay toda una rama de la teología, la mariología, ¿no? Pero a ver, si María entonces es madre del Hijo de Dios, de todas maneras su título sería increíble, ¿no? Sería la esposa de Dios, puesto que es madre de su hijo. Es cuando uno le pregunta a una chica, ¿no quiere ser la madre de mis hijos? De hecho, Dios se lo pregunta a María, ¿no? Y María, hágase en mí según tu palabra. Y ahí está, ella es madre del Salvador, madre de esa palabra que se hizo carne para habitar entre nosotros, que el Evangelio de Juan nos dice de esa palabra que era Dios. Le devuelvo la palabra. O sea que usted entiende que eso de que se hizo carne es que el verbo se convirtió en carne. Pues está interesante, se convirtió en carne. ¿Quién sabe cómo lo oían hecho carne? ¿Quién sabe cómo oían la palabra? ¿Y quién sabe qué pasó cuando Él muere y asciende al cielo por resurrección? ¿Quién sabe qué pasa con la palabra? Pero la palabra, y nos lo dice en el mismo Juan 1, dice el verso 15, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lleno. Dios no se llena, Dios es la gracia y la verdad, pero en Cristo estaba lleno. Cuando Él habló de su muerte, dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Él no estaba hablando de destruir esta palabra, que es el cuerpo. El cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y dijo, Él estaba hablando acerca de su cuerpo. Si el verbo se convirtió en carne y era el cuerpo de Cristo, su cuerpo era Dios. Y cuando entonces Él dice destruid este templo, estaba Él blasfemando, diciendo destruid a Dios y en 3 días lo reedificaré. Eso no es posible. Él se llamó templo, porque en Cristo habitó y habita y habitará la plenitud de Dios. Adelante. Bueno, es un versículo interesantísimo este que usted menciona del templo que Cristo reedificaría. Evidentemente, estamos entendiendo, corríjame, veo su movimiento de sí o no en la pantalla. Estamos entendiendo que Cristo se refería a cómo iba a asustar pasados los 3 días, ¿no? Desde que lo iban a destruir el templo, que era la metáfora que estaba usando. ¿Estamos de acuerdo en que es una referencia a su resurrección? ¿Sí o no? Corríjame. Sí, y estamos hablando que el verbo ni muere ni resucita y no es el templo. El verbo habita en el templo. Ok, bueno, pues yo definitivamente digo algo. Si es Cristo, porque dice, yo reedificaré ese templo. No dijo, Dios reedificará ese templo. A él lo iban a matar y él iba a reedificar el templo. O sea, él iba a resucitar por sí mismo. Ningún hombre puede hacer eso. Ningún hombre puede hacer eso. Cuando matan a Cristo en la cruz, matan evidentemente su cuerpo.
pero no su alma. El alma no se puede matar, el alma es inmortal. Por lo tanto, Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina son distintas y por lo tanto sujetas a distintas leyes. Pero sobre todo este versículo, es Cristo el que va a reedificar el templo. ¿Qué clase de hombre tiene el poder para resucitarse a sí mismo? ¿Es Cristo entonces el que reedifica el templo o es Dios Padre? Le devuelvo la palabra. Aunque dice la Biblia que Dios lo resucitó de los muertos, dijo él, yo tengo potestad para poner mi vida y para volverla a tomar. Porque la autoridad de Cristo no estaba en su carne, estaba en su alma. En esa alma Él bajó a los infiernos a predicar, hasta los muertos. Esa alma seguía con poder para poderlo levantar, pero el poder que venía de Dios. No estamos hablando de que era un poder inherente de Él, sino el toda potestad me ha sido dada. No se la dio en la carne, se la dio en su alma. Esa potestad es la que podía poner a ese templo a destrucción y podía volverlo a reedificar, porque él tenía esa potestad dada de Dios. La Biblia nos aclara que el que lo levanta de los muertos es Dios. Dice en Hechos, en el capítulo 4, dice que Dios lo resucitó de los muertos y lo hizo que se viera delante de los testigos, que comimos y bebimos con él. Entonces, estamos hablando algo muy similar, pero muy diferente. Usted quiere que Cristo sea un Dios sin poder. No puede el Hijo hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Un Dios que no es inmortal porque se muere. Un Dios que pide permiso para hacer las cosas. Padre, te suplico, haz esto. Y ese Dios es un Dios hijo, es un Dios pequeño. No hay más que un solo Dios y es todopoderoso. En 1 Corintios 8:4 nos dice, porque para las gentes hay muchos dioses, muchos señores, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Así nos dice, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, el cual es por todos y para todos. Entonces, la Biblia con mucha claridad nos habla no de una Trinidad, no habla de tres personas, no habla de una dualidad, no habla de que Dios es uno, pero a la vez es tres. Eso ni en la física, ni en la matemática, ni en ningún lado funciona que tres sea uno. No hay forma. Y Señor es muy congruente en todo lo que hace. Que tres es uno, eso solo los tomadores de vino que dicen que tres copas es una y que una no es ninguna y volvemos a empezar. Pero en la realidad de las cosas, uno es uno y tres son tres. Y el Señor no son tres. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. Adelante, Jesús. Bien, mire, por motivo del tiempo, que esta va a ser mi última intervención, no sé cómo esté usted, yo sí voy a salir a carretera, sí, entonces tengo que terminar ya. Esta es mi última intervención y escucho su respuesta y ya nos despedimos, si le parece. Claro que sí. Bien, mire, mi comentario. Yo ya, bueno, por supuesto yo no creo que para Dios apliquen leyes de física ni de matemáticas o que esté restringido a ellas de la misma manera que nosotros. No creo, desde luego, que haya muerto Dios, murió el cuerpo de Cristo, no su alma. Que era el verbo. La Biblia me convence, por supuesto, leyéndola, que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo, del que ya no hablamos, otro día hablaremos de él, es Dios, que sí hay tres personas en Dios. Pero sobre todo, ya para terminar, le pediría que me explicara cómo entiende usted un versículo que no había comentado, lo tenía yo reservado. Es en Filipenses 2:5, dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. O sea, confirmando lo que nos dice Juan, de que la palabra que era Dios, y lo dice aquí, de condición divina igual a Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo es esto de que Cristo tenía condición divina, pero no se aferró a ser igual a Dios? Yo creo que con esto terminaremos y escucharé muy interesado su respuesta.
Dice en la versión, leyéndola correctamente, por usurpación. O sea, que si él se hubiera considerado igual a Dios, sería una usurpación. Él estaba a los ojos de todos como Dios, porque toda la potestad, que eso quiere decir Dios todopoderoso, la tenía él. Pero él nunca dijo, yo soy igual a Dios. El Padre mayor es que yo. Nunca se igualó. Y nosotros dice que debemos de ser así, tener ese mismo sentir, siempre considerar a los otros superiores a nosotros. Cristo, en los días de su carne, no tomó por usurpación el ser como Dios, el andar como Dios, el hacer las cosas que Dios. Es más, si a Satanás se le llama el Dios de este siglo, Cristo es Dios bendito sobre todas las cosas, o sea, todopoderoso sobre todas las cosas. Pero hay un solo Dios verdadero que es Espíritu y está en el cielo. Y Cristo está a su diestra. No es otro Dios. Es un solo Dios verdadero, Espíritu y el Hijo de Dios. Hermano, que tenga muy buen viaje. Dios lo guarde y trataré de ver cómo logro guardar esto y ponerlo en el internet. Y a usted le mandaré una copia de esta plática en el nombre de Jesucristo. Yo creo que es muy interesante, le agradezco mucho la plática. Me llama la atención y me da mucho gusto dialogar con usted. Creo que en la ocasión anterior y en esta hemos podido mantener un diálogo muy equilibrado, presentando nuestros puntos de vista con mucho respeto, con mucha cortesía, incluso diría con fraternidad. Amén. Porque ambos creemos en este Dios, ambos queremos agradarlo y alabarlo. Yo reconozco, por supuesto, en usted ese deseo de alabar a Dios dentro de la línea doctrinal que usted considera razonablemente correcta, bíblica, por supuesto. Le digo, yo francamente estoy convencido de mi postura, estoy convencido de la doctrina de la Trinidad. Vamos a desearnos desde luego un hasta pronto, en el nombre de Cristo, en el amor de Dios que a los dos nos quiere por igual, deseando que desde luego la verdad vaya revelándosenos. A lo mejor uno de los dos cambie algún día de postura. Yo espero que siempre sea para bien y le deseo, por supuesto, las mejores bendiciones de Dios en su vida, en su salud, en su trabajo, en su ministerio y las actividades que tienen ahorita en su iglesia. Dios lo bendiga y estaremos orando los unos por los otros. Dios te guarde, Jesús. Hasta luego, y pues lamento no haber estado allá en Guadalajara para darle un abrazo, pero se lo mando desde aquí con mucho cariño, con mucho gusto. Es un placer conocerlo y haber hablado con usted. Dios te bendiga. Hasta luego. Amén. Amén.